Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la tele-IEC programada para hoy, viernes 28 de abril, con el tema ¿Por qué algunas relaciones interpersonales son equilibradas y otras conflictivas? Al cargo de la licenciada Katia Ceballos y Fuentes, psicóloga de Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la presentación. Bienvenida, licenciada Ceballos. Estamos atentos a su presentación. Adelante. Ok, gracias, buenos días con todos. Un gusto poder estar con ustedes en este día, en este mediodía, y hablar sobre un tema que de repente muestra ese interés debido a lo que se está observando diariamente, ¿no? Porque algunas relaciones interpersonales, y en especial las familiares, son equilibradas y otras son conflictivas, ¿no? Y como pueden ver en el dibujo, ahí vemos una familia donde hay una mamá, un papá, dos hijos y una abuelita, ¿verdad? Y cada uno tiene un subtítulo. Y esos son algunos de los nombres de los juegos donde las personas o que las familias, que cada integrante de la familia utiliza para interrelacionarse, ¿no? Y eso es mayormente lo que genera los problemas. Entonces vamos a hablar de los juegos psicológicos en las familias, ¿no? Por ejemplo, la abuelita que está en medio, ella juega mucho, si no fuera por mí, ¿no? Entonces ella cree que ella con lo que interviene en la familia, con las cosas que hace, que dice dentro de la familia, de la hija, es lo que tienen que hacer. ¿Okay? La hija puede jugar sí, pero de repente quiere hacer muchas cosas, pero tiene muchas trabas. Por ahí el papá juega abrumado, ¿no? Que siempre llega cansado, abrumado en casa. El hijo puede jugar alboroto, que siempre quiere todas las cosas, ¿no? Entonces, son uno de los juegos que los integrantes de la familia utilizan y que de alguna u otra manera van a perjudicar la relación entre ellos, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Entonces, ¿por qué algunas personas tienen relaciones afectivas y otras insatisfechas? ¿Por qué algunas relaciones te dejan enojado? ¿Y por qué algunas personas sacan lo mejor de nosotros y otros lo peor, ¿no? Y esto es debido a las transacciones o a las comunicaciones, estos juegos ocultos, psicológicos, que tienen digamos, un mensaje ulterior o encubierto, y es que hacen cómo nosotros nos vamos a relacionar, ¿verdad? Los juegos siempre son nocivos y siempre impiden una comunicación adecuada, ya sea a nivel, digamos, social o a nivel familiar. Entonces, ¿y por qué se da esto, no? Se ha encontrado, la literatura nos dice, porque no hay una relación adulta, sana, madura. Es decir, si las personas durante la comunicación utilizan juegos psicológicos, no va a haber una relación, una comunicación auténtica. Siempre va a haber con un mensaje interior o encubierto, ¿no? Y se va a dar en cualquier tipo de relación, entre madre e hijo, compañeros de trabajo, de repente cuando voy a solicitar alguna consulta, alguna cita, entre parejas, entre hermanos, entre amigos, en fin, ¿no? Y lo que se observa es que se dan este tipo de relaciones porque participan en transacciones o en comunicaciones aprendidos en la niñez. Recuerden que uno de niño aprende a cómo comunicarse y también aprende a cómo resolver los problemas. Y eso es lo que mayormente la gente utiliza cuando tiene que tomar sus decisiones y cuando tienen que relacionarse con otras personas. Entonces recuerden que los juegos psicológicos son repetitivos. No se utiliza el adulto, es decir, la parte racional. Siempre hay respuestas inmediatas, ¿no? Muchas veces las personas no miden la consecuencia de las cosas que pueden estar diciendo. Los que juegan siempre acaban sintiéndose mal, ¿no? Porque estos roles siempre van a generar conflictos.
y muchas veces presentan un momento de confusión, es decir, cuando cambian los roles, ¿no? De repente están asumiendo un rol determinado y cambian a otro, y esto pues genera confusión, tanto para las personas que están observando como para los que están jugando, ¿no? Y algo típico que se observa y que es muy común es que son repetitivos, ¿no? Es decir, una persona siempre va a jugar el mismo juego, en la mayoría de sus transacciones o de sus comunicaciones, y esto es lo que va a generar mayormente los problemas. Entonces, las personas, cuando entran en un juego psicológico, es lo que se llama el triángulo dramático, donde hay personas que van a asumir el rol de perseguidor, otros van a asumir el rol de víctima y otros van a asumir el rol de salvadores. Estos roles no son estáticos, pueden ir cambiando de acuerdo a la circunstancia. No es que una persona tenga un rol determinado, ¿no? Pero sí hay uno que lo caracteriza, ¿verdad? O sea, puedo jugar los tres roles, pero siempre va a haber uno el cual me caracteriza. Por eso es que se llama triángulo dramático, porque genera mucho conflicto y es muy dramático para aquellas personas, a las personas que se encuentran jugando dentro de este triángulo. ¿Okay? Entonces, el perseguidor es literalmente como está en la figura, ¿no? Siempre está con el dedo indicando en qué te equivocaste, por qué no hiciste las cosas bien. ¿Okay? Y las frases típicas que tienen los perseguidores son, por ejemplo, me debes mucho, haz siempre lo que te digo, ¿por qué no puedes hacer algo bien? Siempre están criticando, siempre están cuestionando, siempre están descalificando a las demás personas, ¿no? Un perseguidor difícilmente va a decir algo positivo sobre otra persona, todo lo contrario. El perseguidor se encuentra pendiente de los demás, pero siempre de manera negativa. ¿Okay? Siempre lo va a ver de manera negativa. Siempre le va a ver el defecto y va a ver en qué se equivoca para resaltarle y para encararle las cosas en que se equivocó. No va a ser, digamos, con el objetivo de que la otra persona mejore, lo va a decir con el objetivo de que la otra persona se sienta mal por haber hecho o dicho lo que está pasando. Quiere que los demás cambien de acuerdo a lo que cree que debe ser, ¿no? Entonces, si tú no haces las cosas como yo te estoy diciendo, tú estás mal. Si tú no piensas como yo pienso, entonces tú estás mal. Mayormente los perseguidores tienen mucha rabia acumulada y algo que tienen en común es que tienen miedo al abandono. Mientras ellos mantengan la figura de autoridad, mientras que ellos sean los que controlen la situación, ¿no? Y tengan, digamos, que los demás le tengan cierto temor, pues no lo van a abandonar. Muchas veces los perseguidores son intimidadores, y no lo reconocen. Ellos no creen que puedan estar, digamos, generando temor en los demás. Son descalificadores, son extremistas y también son controladores, ¿no? Están siempre pendientes dónde vas, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, por qué hiciste, por qué saliste, por qué regresaste, en fin. Ellos muchas veces, ante este tipo de conductas que tienen y que mayormente van a generar conflictos, porque las personas lo van a notar así, se van a dar la razón y van a justificar su comportamiento, ¿no? Y muchas veces tienden a ser perfeccionistas, ¿ok? Entonces van a justificar toda la conducta que están haciendo porque consideran ellos que es lo mejor para ellos y para los demás, ¿no? Y en última instancia, cuando ya ven que hay muchos reclamos, ellos se van a considerar como víctimas y que dicen que todo lo que hacen es solamente para defenderse y para proteger a los demás. ¿Okay? Entonces, esas son las características de los seguidores, ¿no? Siempre critican, siempre descalifican, siempre van a hacer sentir mal al otro, siempre van a minimizar la conducta, las enfermedades, ¿no? Siempre van a controlar a los demás. Entonces, eso es lo que caracteriza a un perseguidor. Dentro de una familia, cuando hay un integrante que tiene esta conducta perseguidora, donde siempre está descalificando a los hijos, a la esposa, siempre niega la posibilidad de generar cambios, por ejemplo, para el bienestar de la familia, siempre quiere que la familia piense y haga las cosas que él o ella pueda decir, o de repente quieren que para todo pues se consulte y al final va a hacerse lo que esta persona dice, lo que el perseguidor dice, pues las familias van a tener muchos problemas. ¿Bien? También están los salvadores, que es otro rol
que también se encuentran dentro de las familias, ¿no? Entonces, El Salvador tiene frases típicas, por ejemplo, y puede decir, ¿no? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿no? Mira cómo me pagas, mira cómo te comportas conmigo, ¿no? Son los que pueden hacer un favor, pero después pasan factura por ese favor, ¿no? También tienen mucho desgaste. Entonces ellos pueden decir que por mucho que haga, nunca es suficiente, ¿no? O sea, nunca, tú ves todo lo que me estoy esforzando y nunca vas a valorar todo el esfuerzo o todo el trabajo que estoy haciendo. Entonces los salvadores mayormente pues se sienten muy frustrados porque nunca logran, digamos, nunca logran que las demás personas puedan sentirse bien. Porque eso es difícil. Yo no tengo tanta capacidad como para obligarle a alguien a que se sienta bien. Puedo ayudar a mejorar su estado de ánimo, pero obligarlo a que todos los días esté bien, obligarlo a que todos los días, pues, o que la mayor parte del día confíe en mí en todas sus actividades para que yo lo pueda proteger, va a ser difícil, ¿no? Sin embargo, eso es lo que busca un salvador cuando establece una relación interpersonal. ¿Ok? Entonces, los salvadores se van a preocupar por los sentimientos y las necesidades de los demás, ¿no? Solo que, por ejemplo, por ahí les dicen, no tengo tiempo para sacar una consulta, no te preocupes, yo voy, ¿no? Y estás desde las 4 de la mañana haciendo colas para sacar citas para otras personas, y cuando les dan las citas, la persona a la cual le pidió el favor no viene. Entonces, encima, por eso viene esa característica también de ellos, que tienden a frustrarse mucho, ¿no? Porque por más que se esfuerzan, nunca logran, digamos, cumplir sus objetivos. Entonces, en su afán digamos, cubrir la necesidad de los demás, se olvida de sus propias necesidades, ¿verdad? Quiere que todos estén bien y no se preocupa por sí mismo. No se ve a sí mismo, digamos, no puede expresar sus sentimientos de manera auténtica, porque hay el temor de que si expresa lo que siente puede afectar a los demás. ¿Bien? Cree que si se sacrifica por los demás, lo van a querer más, ¿verdad? Mientras más sacrificio haga por los demás me van a querer más. ¿Bien? Entonces, mientras yo de repente postergue mis cosas, mientras que yo me quede sin nada para darte a ti lo que tú necesitas, ¿no? Mientras que yo deje de hacer lo que para mí es importante para cubrir tus necesidades, estoy con la idea o la fantasía que las demás personas me van a querer. Se sienten responsables de la felicidad y el bienestar de los demás, ¿no? El salvador, si ve que el otro, o la persona a la cual está pidiendo un favor, no es feliz, va a sufrir, se va a sentir culpable y se va a echar la culpa, ¿no? Yo recuerdo un día, antes viajábamos haciendo unas capacitaciones, ¿no? Y éramos 3 más una coordinadora, en 3 colegas. En eso hubo una rencilla entre las 3, algo que no nos poníamos de acuerdo y generó pues un momento de conflicto, ¿no? Que puede ser, digamos, dentro de lo normal. Pero se notaba, ¿no? Y es que estábamos enojadas, ¿no? Porque había pasado algo, estábamos enojadas y estábamos muy fastidiadas, ¿no? La coordinadora había observado que no estábamos, en ese momento no estábamos bien nosotras, ¿no? Entonces recuerdo que llegamos al hotel y la cafetería quedaba en el segundo piso, ¿no? Y esta coordinadora no aguantó y nos paró en el descanso de la escalera y nos dijo, por favor, escúchenme, yo tengo la culpa. Y decíamos, ¿culpa de qué? No, ha sido mi culpa, es mi responsabilidad. Pero ¿qué cosa es tu responsabilidad? ¿Qué culpa? ¿No? ¿Qué pasa? No, ustedes están mal por mi culpa. Digo, ni sabes por qué estamos enojadas y ya se nos está pasando y tú vienes a culparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, así trabajan los salvadores, ¿no? Ellos quieren que todo sea armonía, que todo sea felicidad, ¿no? Entonces, tienden mucho a responsabilizarse, ¿no? De las cosas que están ajenas a ellas o a ellos incluso, ¿bien? Y ese querer, pues, el bienestar de todos es bastante difícil, es bastante difícil. Si no encuentro un bienestar conmigo, difícilmente voy a poder tenerlo con los demás. También las víctimas, perdón, los salvadores, fingen que todo está bien para evitar conflictos, ¿no? O sea, cada vez que le preguntan cómo están las cosas, van bien, ¿no? Y se culpan sin ser responsables, ¿no? Ellos no tienen nada que ver en el asunto, pero tienen que culparse. Tiene que haber un culpable, y ese culpable siempre lo va a asumir, ¿ok? Es diferente a alguien que comete un error y asume su responsabilidad. En el caso del Salvador, no. El Salvador, él, ¿no? O ella, van a ser, digamos, lo que se van a responsabilizar, ¿no? Y van a tratar de tapar los problemas para evitar los conflictos, ¿no?
Entonces, si en la familia, por ejemplo, pasa algo, mamá le oculta a papá, papá le oculta a la mamá, para evitarse conflictos, ¿no? Y recuerden que el sol no se puede tapar con un dedo, porque al final todo se llega a saber, ¿no? Y cuando esto ocurre, los salvadores son los que asumen la responsabilidad, ¿no? Para evitar conflictos mayores. ¿Bien? El salvador también va a postergar sus necesidades, están siempre ocupados, ¿no? Los días domingos, los días sábados, que son días de descanso, tienen que hacer trabajos, tienen que hacer cosas por cumplir con otras personas, ¿no? Muchas veces dejan lo suyo, ¿no? Muchas veces no, la mayoría de las veces, o siempre, dejan sus cosas, postergan sus cosas para poder cubrir, digamos, las inconvenientes de los demás. Las relaciones sociales tienden a ser distantes y superficiales, ¿no? Y muchas veces son codependientes. El codependiente es aquel que siempre se interesa por el bienestar del otro y no por el suyo, ¿no? Siempre está esperando que los demás estén bien y no importa si yo no estoy bien, ¿no? Ese es el típico codependiente, ¿bien? Entonces, el salvador siempre va a estar abrumado, siempre va a estar, digamos, muy ocupado. Entonces se da cuenta que durante todo de repente un día lunes tiene que hacer 5 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, un ama de casa que se comprometió el día jueves con los padres de familia en hacer las compras por el Día de la Madre, por así decirlo, ¿no? Pero ese mismo día también se acordó que tiene cita con su hija en el oculista. Y ese mismo día también se acordó que había sacado cita en la veterinaria para llevar a la mascota. Y ese mismo día también se acordó que iba a tomar lonche con una amiga que hace años que no se ve. Y ese mismo día también se acordó que tenía que recoger la ropa de la lavandería porque en la noche tenía un compromiso y tenía que utilizar lo que había mandado a lavar. Entonces, El Salvador, pues, difícilmente dice que no. Y se abruma de muchas cosas, se abruma, ¿no? Y esto genera, pues, un conflicto en la familia. Porque esta mamá abrumada, salvadora, ¿qué es lo que va a decir? Nadie me ayuda, siempre tengo que hacer todo yo, porque nunca se preocupan de lo que yo necesito, pero cuando alguien le pide ayuda, ella lo va a negar. ¿Ok? Ella lo va a negar. Entonces, ese es un típico conducta de salvador. ¿Bien? También algo importante en los salvadores es que tienden a incapacitar a los demás. Tú no sabes, tú no puedes, déjame a mí, yo lo voy a hacer. Y por eso encontramos muchas madres salvadoras que siempre están haciendo las cosas a los hijos, ¿verdad? Algo también que caracteriza a un salvador es que no pueden decir no. Les cuesta decir no, como que la palabra no está en su vocabulario. Y cuando lo dicen, se sienten mal, porque siempre quieren agradar a los demás, ¿no? Y también el salvador no va a expresar enojo. La cólera la va a reprimir, digamos, va a hacer todo lo posible para ocultar la cólera, para esconder su cólera, y cuando uno oculta mucha cólera, pues ya tiene consecuencias a nivel físico también. Bien, entonces, esto es lo que caracteriza a un salvador. Ya hemos hablado de un perseguidor, hemos hablado del salvador, ¿no? Y también ahora vamos a hablar de las víctimas, ¿no? Las víctimas, no hablamos de aquellas personas que ha tenido un ataque, ha sido, digamos, ha estado expuesta a una situación muy difícil y que es víctima de la situación, sino que hablamos de aquellas personas que son víctimas y que utilizan, ¿no? Que utilizan el hecho de creer que no saben hacer las cosas, el hecho de que siempre se descalifican a sí mismas para manipular a los demás y que los demás asuman la responsabilidad de sus cosas y que los demás también solucionen sus problemas, ¿no? Algo típico en ellas es sí, pero, y es si no fuera por ti. ¿Okay? Entonces, los que asumen esta posición de víctimas, ¿no? Perdón, el rol de víctimas, siempre tienen una posición infantil, donde se sienten indefensos y vulnerables, ¿verdad? Ellos siempre, o ellas, siempre se van a sentir que todo les va a pasar, que todo les pasa, y que no hay manera de cómo puedan salir de todo esto, ¿verdad? Son víctimas de las circunstancias, ellas creen que vienen codificadas genéticamente con la palabra B, que son víctimas por naturaleza, ¿no? Víctimas del pasado, ¿no? Y de repente, cuando van a terapia, por ejemplo, y uno empieza a analizar, se da cuenta que esto es una conducta aprendida que viene de repente desde la bisabuelita, ¿no? Cuando hacemos la historia y empezamos bisabuela, abuela, mamá, hija, de repente tienen el mismo patrón de conducta que han ido aprendiendo y que se han ido transmitiendo, ¿no? De generación en generación, pero no porque sea una cuestión genética. Las víctimas también
tienden a manipular para que los demás brinden los cuidados y la protección que ellas necesitan. Tienen miedo a afrontar situaciones, tienen miedo a tomar decisiones, tienen miedo a asumir responsabilidades. Por lo tanto, es más fácil que otro asuma por mí, cosa que si no es o se equivocó, ya no es mi culpa, ¿no? Es culpa de los demás. Les cuesta tomar decisiones, ¿no? Siempre van a buscar salvadores, siempre van a ser dependientes, ¿no? Siempre. Hasta cuando van a un restaurante, por ejemplo, ¿qué cosa quieres comer? Pide tú, no pide tú, no pide tú. Y al final, pues, si piden algo que ellas querían comer y no le agrada al otro, pues ya el rol de víctima va a aumentar, ¿verdad? Muchas veces las víctimas pueden recurrir a las adicciones para llenar ese vacío existencial que algunos pueden tener, ¿no? Y lo pueden llenar a través de la comida, a través del alcohol, a través de los juegos, ¿ok? Entonces las víctimas, al final, son las que siempre ganan porque siempre logran sus objetivos. Detrás de una víctima siempre va a haber un perseguidor, ¿no? Que va a estar señalándole, que va a estar criticándola, que va a estar cuestionándola, que le va a reforzar el rol de víctima. Pero delante siempre va a tener un salvador, y ese salvador va a ser el que la va a proteger, el que la va a cuidar, el que le va, digamos, dar seguridad. ¿Bien? Entonces, este triángulo no funciona si es que no hay estos elementos. ¿Bien? Y a veces una persona puede asumir los tres roles también. Para poder salir de este triángulo tenemos que dejar de jugar dentro de estos roles, dejar de ser víctima, dejar de ser salvadores y dejar de ser perseguidores. Pero ¿por qué las personas juegan? ¿Por qué las personas integran dentro de estos roles? Porque es la manera que aprendieron a relacionarse. Porque es el modelo que aprendieron cuando vivían con su familia, ¿no? Y es más, el que la familia continúa manteniendo, porque así es como aprendieron a relacionarse, ¿no? Siempre van a haber en la familia alguien que va a asumir el rol de víctima, siempre va a haber alguien que va a asumir el rol de perseguidor, y siempre va a haber alguien que va a asumir el rol de salvador. Entonces, este es el triángulo dramático, el famoso triángulo dramático, que en consulta particularmente lo utilizo mucho. Para mí es muy importante ver cuando llega un paciente o una persona que busca ayuda, si está en rol de víctima, si está en rol de perseguidora o si está en rol de salvador, ¿no? Ya sea hombre o mujer. Entonces, es bueno que identifiquemos qué rol es el que estoy asumiendo, ¿no? Dentro de mi familia. Si siempre estoy tratando de salvar a los demás, siempre estoy haciendo cosas para que mi familia siempre esté bien, no importa yo no importo, ¿no? Lo importante es que mi familia siempre esté bien, que mi esposo no grite a mis hijos, o que mi esposa no maltrate a mis hijos, ¿no? Yo me voy a sacrificar por ellos, en fin, ¿qué rol estoy asumiendo? O de repente soy perseguidor o perseguidora, ¿no? Que siempre estoy detrás de los defectos de mis hijos, siempre estoy detrás del defecto de mi pareja, o siempre estoy viendo el defecto no sé, de la abuelita, en fin, ¿no? De la persona que se me cruce por el camino, dentro de mi esquema familiar, ¿no? O de repente estoy asumiendo el rol de víctima, ¿no? Donde mejor no hago nada, y de pronto, pues por ahí ya espero que los demás solucionen mis cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era niña, a mí particularmente el colegio nunca me gustó, y de pronto asumí rol de víctima, ¿no? Una vez no quería ir, entonces me había puesto la taza acá del desayuno, y de casualidad moví la mano y se cayó la taza, ¿no? Y se ensució mi uniforme, entonces mi mamá me dijo, como buena salvadora que ella era, ya no vayas, no importa, me dijo, no vayas, ¿no? Ah, qué bacán, dije, ¿no? Entonces, qué buena idea, ¿no? Y los días lunes, que eran los días más pesados, ¿no? Otra vez ponía la taza y de pronto se caía, ¿no? O sea, 2 lunes me aguantó, el tercer lunes sí me mandó al colegio, ¿no? Me cambió, me puso el bus y me dijo, no, te vas al colegio. Fue una manera de cortar con el triángulo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido con esa conducta, ¿no? Entonces, hay personas que aprenden, digamos, que aprenden que con ciertas conductas reciben ciertos beneficios, ¿no? Y siempre van a encontrar, pues, estas personas que los salvan, ¿no? Entonces, mi papá llegaba, ¿y por qué no has ido al colegio? Me decía, ¿no? La primera vez mi mamá me dijo, no, es que se ha sentido mal, ¿no? No le dijo que había sido porque había botado la leche. Pero, digamos, ¿qué hubiera pasado? Pues si estas conductas se van reforzando, o se hubiera reforzado, ¿no? Pero así hay que ponernos a pensar en la familia, ¿no? ¿Qué conductas podemos reforzar si es que asumimos el rol de salvador, de perseguidor o de víctima, ¿no? ¿Qué estoy evitando siendo víctima, ¿no? ¿Qué estoy evitando asumir? ¿Qué estoy evitando, digamos,
cuando soy perseguidora, ¿no? Y esto, como les digo, si lo vemos en el nivel familiar, también lo vamos a ver en el nivel social o en el nivel laboral. Recuerde que también dentro de los trabajos también hay personas que asumen el rol de víctima, también hay personas que asumen roles de perseguidores y también hay personas que asumen roles de salvadores, ¿sí? Entonces, las víctimas siempre van a tener, ¿no? Alguien que las está persiguiendo, ya sea la jefa o el jefe o el supervisor, ¿no? Que siempre, y ojo, siempre las víctimas van a hacer cosas para que los perseguidores realmente critiquen y cuestionen sus conductas. Siempre van a ver, ¿no? Es que no sé, es que no aprendí, es que me olvidé, ¿verdad? Y siempre van a encontrar salvadores, ¿no? No es tu culpa, no te avisaron, no es tu culpa, no tuvo por qué ser así. Lo que pasa es que te tienen cólera, ¿no? No te preocupes, yo voy a conversar con ella, yo voy a pelear, yo voy a discutir por ti, ¿ok? Entonces, estos roles que tenemos en casa también los llevamos al trabajo, también los llevamos a nuestras relaciones interpersonales y son los que generan mayormente conflictos, ¿ok? Vamos a ver un caso, ¿no? Un triángulo dramático en la práctica, ¿ok? Entonces, ese es un caso de una mujer, por ejemplo, que por 20 años siempre estaba en el rol entre salvadora y víctima, ¿no? Siempre estaba, perdón, siempre estaba acá, entre salvadora y víctima, ¿sí? De víctima pasaba a salvadora y de salvadora pasaba a víctima. Estuvo en una relación matrimonial donde el esposo era controlador y descalificador, es decir, que el esposo era perseguidor, ¿ok? Recuerden que detrás de una víctima siempre va a haber un perseguidor. Un día ella reúne fuerzas, va a psicoterapia y habla con el psicólogo y le comenta que ya está cansada de estar siempre con una persona que la descalifica, que la controla, que la minimiza, que no la deja disfrutar, que de repente cuando ella trabaja y no puede disfrutar de su sueldo porque él tiene su tarjeta, que a pesar de que su sueldo la tiene con 5 soles diarios, que no puede comprarse algo que ella quiera, sino que tiene digamos, que pedirle permiso incluso para la ropa que quiere ponerse o para las cosas que quiere comprarse, ¿no? Por lo tanto, ella quiere separarse. Y eso es lo que manifiesta. Y durante la sesión, después, frente a esto, hay una voluntad de la paciente que quiere separarse, donde, es más, ella le decía a él de que quería ir a una terapia de pareja para que él también pueda cambiar, para que él pueda mejorar, pero él se negaba rotundamente porque no creía nada de lo que un psicólogo o un terapeuta de pareja podría hacer. Entonces, ella decide separarse. ¿Ok? Entonces, el esposo, como buen perseguidor, se enoja, la amenaza, pobre de ti que te vayas, vas a ver, ¿no? Y cuando se da cuenta de que su táctica, manipular con miedo por parte de él, no funciona, ¿no? Entonces empieza a utilizar otro tipo de manipulación, ¿no? Empieza, ¿no te acuerdas del juramento que hiciste en la iglesia? ¿No? Cuando te preguntaron si ibas a estar conmigo, ¿tú qué dijiste? Que íbamos a estar juntos siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, en la alegría, en la tristeza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto a tus hijos? Mira, ellos van a sufrir, ¿no? Y eso es lo que mayormente, pues ella empieza a cuestionar y empieza a dudar el deseo de separarse, ¿no? Y después, no solamente con eso, después que ya movilizó, después que ya la culpó, ¿no? Después que ya, digamos, empieza a utilizar estas tácticas que de pronto por ahí empiezan a darle un poquito de resultado, luego la culpa de los problemas maritales, ¿no? ¿Y qué le va a decir? Después de todo, quien está en tratamiento de salud mental eres tú, no yo. Entonces, ¿quién está mal, no? ¿Quién tiene que tomar las decisiones acá? ¿Quién tiene que ir a terapia? ¿Eres tú o soy yo? Tú estás yendo a terapia, yo no. ¿Bien? Esta reacción del esposo a ella le va a generar confusión y va a pensar, es verdad, pues, ¿no? Él está bien, yo soy la que está yendo a terapia, ¿no? Luego de varias semanas ya deja de ir a terapia, ¿no? Porque como ya él, es más, le dice, no vayas porque allí en psicología, ese psicólogo te está diciendo cosas que está afectando a nuestra familia, ¿no? Entonces ella decide abandonar el tratamiento, ¿no? Y luego de varias semanas de estar pensando, llega a la conclusión de que no tiene derecho a desordenar la vida de sus hijos, solo porque quiere encontrar su propia paz y felicidad. O sea, lo suyo lo posterga, ¿no? Por darle la razón a su esposa. Decide a sí misma, ¿no? Se dice a sí misma, perdón, al final las cosas no están tan mal, tengo casa, tengo comida, mi esposo a veces me ayuda, pero él tiene que trabajar, ¿no? Y llega la famosa frase, ¿no?
debo de poner más de mi parte, ¿no? Yo soy la responsable, yo soy la culpable. Y al final decide continuar con su rutina de siempre, ¿ok? Entonces, así es. Y después de un tiempo va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Porque va a estar dentro de ese triángulo y va a volver a sentir infelicidad, va a ver que otras personas sí disfrutan de su trabajo, de lo que tiene, y va a volver otra vez con la idea de que va a querer separarse, ¿no? Así muchas veces las pacientes vienen a consulta. Muchas veces vienen a consulta, ¿no? Porque en la misma casa se boicotean, no solamente el esposo, porque cuando ellas deciden y comunican a la familia, ¿qué es lo primero que va a decir la familia, no? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo vas a hacer? Tú no vas a poder sola. Así es, ¿no? Y hay prejuicios y hay mensajes que muchas veces las mujeres asumen, y más aún si son víctimas, ¿no? Si son víctimas, y como buenas víctimas, pues tienen que sacrificarse, tienen que ser, digamos, quienes sacrifiquen todo lo de sí para poder mantener la armonía, entre comillas, del hogar. Y están dentro de este juego psicológico, ¿no? Porque también van a ser salvadoras, ¿no? Al mismo tiempo que son las víctimas del perseguidor, de la pareja, también van a salvar a sus hijos de que ellos puedan vivir dentro de una familia, ¿no? Entonces, es así como funciona este triángulo que va digamos, de años, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se forma, no? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque las reglas, digamos, toda familia tiene sus reglas y tiene sus dinámicas que se están presentando, ¿no? Cada familia va teniendo los mensajes familiares que se van transmitiendo de generación en generación, ¿ok? Entonces, hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta y también su dinámica, ¿no? Recuerden que todos hemos crecido en una familia que funcionaba bien y que funcionaba mal. Todos, ¿no? Siempre han habido momentos buenos y momentos malos. Hemos tenido momentos bonitos y momentos feos también, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí funcionábamos, ¿no? Esa era la dinámica de nuestra familia. Recuerden ustedes momentos buenos de su familia y momentos malos, pero que sin embargo continuaban y se mantenían unidos. Algunas reglas familiares no están escritas, es decir, no están escritas de por sí, pero producen reacciones que nos generan malestar, ¿verdad? O sea, no hay que la familia tiene un decálogo escrito, pero sí lo tiene que lo van transmitiendo y lo van asimilando, ¿verdad? Y lo aceptan y digamos, lo dan como porque es el que debe de continuar. Entonces, en las familias hay reglas no funcionales, es decir, que no funcionan, pero que sin embargo se van transmitiendo y que los integrantes de las familias los van asumiendo como tal. Pues entonces, por ejemplo, en una familia, en el caso de la mujer que les acabo de mencionar, de la paciente que quería separarse, ¿cuál era una regla que tenía dentro de su familia? Finge que todo va bien. O sea, no importa que no seas feliz, no importa que no disfrutes de tu dinero, no importa que postergues tus cosas, eso no interesa. Finge que todo va bien, ¿no? Es una regla de la familia, tanto en la mujer como en los niños también, ¿no? Los hijos también. Finge que todo está bien. Entonces, cuando hay un problema en casa, ¿no? No te preocupes, ya va a pasar. Todos estamos bien. Y no le digas nada a nadie. Eso queda entre nosotros, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, dicen, ¿no? Entonces, no importa que los demás, no importa que los demás sepan cómo estamos o cómo nos vamos a relacionar, todo lo contrario. Acá las personas es ocultar, digamos, ocultar lo que están viviendo. Otro mensaje es, por ejemplo, no causes molestias, ¿no? Como que si yo expreso lo que siento, va a generar incomodidad. Como si yo digo no me agrada, va a generar incomodidad. Como cuando si yo, digamos, quiero hacer algo, ¿no? Que no esté de acuerdo a lo que la familia me está indicando, entonces voy a ser, digamos, la oveja descarriada de la familia, ¿no? Increíble, he tenido pacientes, por ejemplo, donde me decía un papá, todos sus hijos eran ingenieros, pero el último quería ser chef, ¿no? No sé, me lo trajo a consulta porque el hijo quería ser chef. Nunca me voy a olvidar de ese caso. Y los demás no les gustaba la carrera, pero tenían este mensaje, pues, ¿no? No causes molestias. Para que papá no se enoje, tiene que seguir esto de acá, ¿no? El otro sí, la oveja descarriada, quería ser chef. Y fue, digamos, un choque familiar, ¿no? Dale preferencia a los demás, tú no importas, ¿no? Los demás son importantes, ¿no? Entonces, cuando eres niño, si tienes un juguete que te gusta mucho, ¿no? No, tienes que dejarlo y prestarle a tu primo, no importa que lo rompa, pero él, como es tu primo, ya ha venido a visitarte, tienes que darle tu juguete, ¿ok? O sea, no cuides lo tuyo, no, o sea, no importa, ¿no? Los demás tienen la preferencia. Desconfía, ¿no? Hay alguien que dice desconfía hasta de tu sombra, ¿no?
Entonces hay familias que la desconfianza la tienen, pero digamos, hasta marcadas enfrente, ¿no? Hay que desconfiar, y es bueno desconfiar, porque nunca los demás van a ser sinceros contigo, ¿no? Y el que desconfía, desconfía hasta de su sombra, ¿no? Sé leal, ¿no? No importa si hay maltrato, no importa si no te tratan bien, no importa digamos, si la persona que está a tu costado no es leal contigo, no. Él no, o él o ella no son leales, pero tú sí tienes que ser leal, ¿no? También no expreses tus sentimientos auténticos, ¿no? Es decir, nunca digas que estás triste, nunca digas que estás alegre, nunca digas que tienes miedo, nunca digas que estés con cólera. Es mejor, ¿no? Hay algunas familias que lo tienen bien marcado, no sentir nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Bloquear las emociones, ¿no? Si estás triste y tienes ganas de llorar, ríe. Y si estás muy alegre, no te rías mucho. Y si estás con cólera, mejor esconde tu cólera, ¿no? Y la cólera sirve para que yo me defienda, ¿eh? Y si tienes miedo, ni digas que sientes miedo. Mejor finge una alegría, ¿ok? Entonces, ese también es un mensaje familiar, digamos, no funcional, ¿no? Que va a generar también conflictos entre la familia, ¿no? Y por último, no cuestiones esta regla. Se acabó. Esto es lo que tenemos en familia y esto es lo que tenemos que, digamos, poner en práctica. Entonces, imagínense, en una familia donde un grupo finge que todo está bien, y el otro desconfía, y donde otros le dan la preferencia a los demás, y donde alguien tiene bloqueadas sus emociones, ¿no? ¿Cómo pueden funcionar de manera auténtica? Va a ser bien, digamos, bien conflictivo, por así decirlo, llevar una relación de armonía. Bien, estas reglas pueden estar vigentes en familias cuyos integrantes mantienen buenas relaciones, ¿ah? Porque ponen en práctica, mientras yo, no importa, a nivel familiar, ponga en práctica estas reglas, mi familia va a funcionar, entre comillas, bien. Todos vamos a aparentar que estamos bien, ¿sí? Todos vamos a aparentar que estamos bien. Por lo tanto, van a tener una relación auténtica, una relación, ¿verdad?, que van a fingir que es auténtica, ¿no? Detrás de todo esto va a haber un ambiente de tensión, y eso no se puede negar, ¿no? Cuando vienen a consulta es lo que manifiesta, ¿no? Alguien me dice, por ejemplo, yo le digo, ¿y cómo te llevas con tu mamá? Bien. ¿Y qué es llevarse bien, no? Bien. ¿Cómo te das cuenta tú que te llevas bien, por ejemplo? Bien. Tú conversas con ella, a veces les cuentas tus cosas, muy poco, ¿no? Entonces, ¿qué está? Está fingiendo. ¿Cómo te llevas con tu papá? También, igual. ¿No hablas con él? No, muy poco. Él viene a trabajar, no lo veo. Entonces, ¿en tu familia hay problemas? No. Si todos se llevan bien, no hablan de lo que necesitan, no se preocupan por el bienestar del otro, no ven cómo, qué necesidades tienen que cubrir. Entonces, aparentemente es una buena familia. Sin embargo, detrás de todo esto hay un ambiente de tensión. ¿Bien? También algo importante es que niegan la existencia de los problemas. Todos fingen que están bien, ¿no? Por eso cuando hay un problema, o bien lo ignoran, o bien se desarticulan, ¿no? Pero prefieren ignorarlos, miren, prefieren ignorarlos, ¿no? Yo he tenido papás que, por ejemplo, dentro de la familia, cuando han venido a consulta porque tienen un hijo que consume algún tipo de sustancia, el papá o la mamá, más el papá me dice, pero que está mal que consuma, pero solamente lo hace los fines de semana, y ¿qué tiene de malo, no? ¿Quién no ha consumido alcohol los fines de semana? ¿Quién no ha tomado los fines de semana? Lo ven como lo más normal. Bien, entonces, eso es fingir y creer que todo está bien. Los niños en estos ambientes aprenden que deben aparentar ser felices y no expresar sentimientos, ¿ok? Entonces los niños van a fingir también que no hay problemas en casa, que todo está bien. Y muchas veces, los papás se asombran cuando del colegio los mandan a que vayan a consulta psicológica, ¿no? No sé por qué la psicóloga me ha dicho que tengo que venir a consulta, ¿no? ¿Y por qué viene? Porque el colegio me ha mandado y no saben por qué, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el aparentar ser feliz y no expresar los sentimientos tiene un límite y va a llegar un momento en que los chicos sí lo van a expresar. Algo también que se observa en estas familias es que siempre hay cuestionamientos, ¿no? Como por ejemplo, qué hora son de llegar a casa, ¿no? Eres tan egoísta, es que ni siquiera puedes hacerme este pequeño favor, ¿no? Son situaciones que van a generar conflictos, ¿no?
siempre van a evitar estas familias los conflictos y tienden a ser distantes y establecen entre ellos relaciones superficiales, ¿no? La comunicación siempre está sesgada y está distorsionada y siempre van a encontrar falsas soluciones o pseudo soluciones, ¿no? Aparentemente van a encontrar soluciones, ¿no? Entonces quieren venir a consulta y que el psicólogo o la psicóloga que las atienda solucione el problema familiar, pero ellos no hacen nada para que esto se dé. Solamente vienen y traen a sus familiares. Pero la familia continúa igual. No hay ningún cambio. Entonces, no hay soluciones mágicas. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que no van a resolver problemas, ¿no? El perseguidor va a insistir que la razón está de su parte, ¿no? Ustedes se equivocan, yo estoy bien, ustedes son los que tienen que cambiar. El salvador va a postergar sus necesidades y asumir responsabilidades que no les corresponden. Entonces, yo voy a dejar de hacer todo por hacer todas las cosas de casa, de los chicos, del trabajo, etcétera, y la víctima va a manipular a su salvador para que lo proteja. ¿Ok? Esto es lo que va a ocurrir siempre. ¿Bien? Hay un caso, por ejemplo, que siempre que me lo enseñó, bueno, una manera de aprender el triángulo dramático, lo aprendí de un doctor, el doctor Francisco Rivera, que nos enseñaba análisis transaccional, y nos enseñaba cómo funcionaba este triángulo, ¿no? Este triángulo dramático, por así decirlo. Y él nos decía, nos dio un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mamá que está con su hijo y que quiere darle de comer y el niño no quiere comer y es las 12 del día y ya tiene que salir, ¿no? En ese entonces, ella está pues dándole de comer, insistiendo, pero come, el chiquito no quiere y está llorando y se embarra y grita y es todo un drama, ¿no? El niño tiene 2 años. En esa situación, el niño es la víctima y la mamá vendría a ser la perseguidora. En eso el papá llega del trabajo, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? Y la mamá le dice, mira, tu hijo no quiere comer, todos los días me hace lo mismo, siempre es el mismo problema y estoy cansada de todo esto. Entonces, como salvador, ¿qué es lo que va a hacer él? Va donde el niño y lo castiga, lo resondra y lo manda al cuarto, ¿no? Castigado. Ahí cambian los roles, ¿no? Entonces la mamá de perseguidora pasa a ser víctima, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué lo gritas? Si no era para tanto. Yo solamente te dije que no quería comer. Él, de salvador, pasó a ser perseguidor al niño, del niño de víctima pasó a ser salvador, ¿no? Al final, luego, el niño asume el rol de perseguidor y el papá de víctima y la mamá, ¿no? Digamos, baja otra vez el rol de salvador. Entonces, es así como estos roles van cambiando y pueden cambiar de manera rápida en cuestiones de segundos incluso. Por eso es importante que nosotros identifiquemos dentro de nuestra familia qué rol es el que estamos asumiendo, ¿no? Recuerden, si siempre voy a insistir que yo tengo la razón, vengo a ser un perseguidora, es una de las características, ¿no? Si siempre voy a esperar que los demás solucionen mis problemas, voy a buscar a alguien que me proteja, o si siempre voy a asumir las responsabilidades de los demás, aunque no me correspondan. ¿Bien? Y tenemos que darnos cuenta cuáles son los roles que aprendimos en la niñez, ¿no? ¿Qué hacía yo de niño o de niña? ¿Qué rol aprendí a desarrollar? ¿Y qué rol es el que mantengo en la actualidad? Entonces, recuerden que las personas siempre buscamos 3 cosas para sentirnos seguros y queridos. Buscamos control, buscamos aprobación y buscamos seguridad. Entonces, dentro de este triángulo dramático, siempre vamos a encontrar que el perseguidor va a buscar el control, ¿verdad? Siempre va a querer controlar la situación, siempre va a querer saber todo, siempre va a querer tomar, digamos, la última palabra, porque si él controla la situación, no va a haber, digamos, mayores inconvenientes para él, ¿verdad? Las víctimas siempre van a buscar seguridad, ¿sí? Siempre van a querer sentirse seguras, protegidas, y el salvador siempre va a buscar aprobación, ¿no? Siempre va a buscar aprobación. Alguien que constantemente se sacrifica por los demás, que siempre va a hacer sacrificios para que los demás estén bien, va a buscar aprobación. Alguien que quiere saber lo último, que quiere saber todo, que quiere conocer todo para tener el control, es el que va a asumir siempre el rol de autoridad, ¿no? Es el que quiere tener siempre a todos por debajo suyo, y el que va a buscar siempre que los demás le resuelvan los problemas, va a buscar seguridad. ¿Bien? Son, digamos, estas 3 cosas que las personas buscan, ¿no? Para poder, digamos, cubrir sus necesidades, ¿no? Dentro de ese triángulo, ¿no?
Cuando no se cubre estas necesidades, es decir, cuando el perseguidor no puede obtener el control, cuando el salvador no logra, digamos, obtener este reconocimiento, y cuando la víctima no logra que los demás le resuelvan sus problemas, se va a generar tensión en el triángulo, ¿no? Y se van a sentir amenazados y van a recurrir a comportamientos inadecuados y aprendidos, ¿no? Del pasado. Entonces, el perseguidor, al no obtener el control, va a utilizar la cólera y la crítica constante, ¿no? Va a estar malhumorado, va a estar colérico, va a estar fastidiado, siempre, digamos, va a culpar a los demás y siempre va a criticar a todos, ¿no? Ese es el perseguidor. ¿Qué va a ser la víctima? La víctima, pues cuando no logra que los demás manipulen, perdón, no logra que los demás puedan, digamos, cubrir sus necesidades, no va a lograr que los demás asuman las responsabilidades que él o a ella le corresponden, van a sentir temor y vergüenza, no van a recurrir al temor y a la vergüenza, van a sentirse muy temerosos y van a empezar a sentir mucha vergüenza. Bien, van a empezar a aislarse, van a empezar a llamar más la atención. Y cuando el salvador no puede obtener el reconocimiento, va a sentir culpabilidad y sacrificio extremo ya, ¿no? Ya no, ya se va a querer cortar las venas con una galleta de soda para poder obtener este reconocimiento, ¿no? Entonces son, digamos, estas conductas inadecuadas que estas personas, que con estos roles, van a asumir para poder, digamos, cubrir sus necesidades, ¿no? Si tienes emociones y sentimientos negativos, puede ser que te estés aferrando a creencias y pensamientos negativos del pasado. Y hay personas que andan, como esta jovencita, con su nube enredada, con su nube, digamos, de remolinos que no le permiten pensar de manera adecuada. Estas creencias y pensamientos negativos del pasado tienden a reproducir lo que aprendiste en la niñez. ¿Okay? Entonces, los niños aprenden durante la primera infancia muchas cosas que las van a introyectar como verdaderas. Los niños recuerden que si un niño cuestiona algo y le dicen cállate y haz lo que te estoy diciendo, la información va a llegar directa y no van a tener ese filtro para cuestionar lo que le están diciendo, ¿no? Y los niños tienen esa etapa del por qué, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué me obligas? Y no quiero. Y sin embargo, muchas veces en casa es cállate, no digas nada, ¿no? Acá se hace lo que nosotros decimos, ¿ok? Estos pensamientos negativos se van a reproducir, ¿verdad? Cuando uno pues va creciendo, cuando uno crece y tiene que tomar decisiones. Entonces, acá esté pensando, esta jovencita puede estar pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? Tengo mala suerte, nunca logro lo que quiero, nunca voy a obtener lo que quiero. Yo tengo una paciente que me comenta que el papá le dice a ella, ¿no? Mejor no estudies porque tú no vas a poder, ¿no? Vas a hacer gastar dinero. Y me dice, y de verdad yo creo que no voy a poder. Ni siquiera lo he intentado, ¿verdad? O le dice, tú siempre paras mal, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a ir de repente la primera semana y ya no vas a querer continuar y me vas a hacer pagar un mes por gusto? Miren, ¿no? Y esto no viene de ahora, esto viene desde antes, ¿no? Me decía cuando estaba en el colegio, le decía lo mismo. Te has sacado 11, bueno, felizmente que he sacado 11 con las justas, ¿no? Pero bueno, pues más no te vas a sacar tampoco. Cuando iba a desaprobar, cuando iba con los exámenes que le habían desaprobado, está bien, pues, está bien. Sí, yo voy a hablar con la profesora porque tú no das para más. Esa descalificación, ¿no? Esa descalificación que ahora de adulta la está sintiendo y la está pensando y la está creyendo, que es lo más triste, ¿no? Que es lo más triste. Bien, ¿cuáles son las creencias, perdón, ejemplos de creencias y pensamientos negativos que aprendiste o que personas aprendieron de niños, ¿no? Por ejemplo, soy incompetente, mis necesidades no son importantes, nadie me quiere. Eso es típico. Estoy solo, nadie me apoya, yo tengo que ver cómo resuelvo, ¿no? Los hombres y las mujeres son imperfectos, no hay perfección. Bueno, no son perfectos, pero tampoco vienen a ser imperfectos, ¿no? Las relaciones nos dan dolores de cabeza, pero tenemos que aceptar, ¿no? Las relaciones interpersonales. La vida es lucha y sacrificio, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que la vida es solamente lucha y sacrificio, tengo prohibido o tiene prohibido estar tranquilo, ser feliz, disfrutar de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ha aprendido que la vida solamente es lucha y sacrificio. Y cuando tiene un momento de alegría se va a sentir mal, ¿no? Es importante determinar cuál emoción sientes cuando estás estresado. Y esto puede ayudarte a identificar tu rol en este triángulo dramático, ¿no?
será el rol que aprendiste en la infancia, imitando a papá, a mamá, o de repente alguna persona significativa. Puede ser un tío, puede ser una abuelita, ¿no? ¿Qué puede sentir este niño que está llorando, que quiere la atención de papá y mamá? Y papá y mamá pues están viendo videos de TikTok en los aplicativos en su tablet, ¿no? ¿Qué puede sentir este niño? ¿Qué está aprendiendo este niño, por ejemplo? ¿Qué imaginan ustedes que ese niño está aprendiendo? ¿Este niño cree que es importante? ¿Va a sentirse importante en el futuro? ¿Va a sentir que los padres lo quieren? ¿Va a sentir que los papás pueden cubrir sus necesidades o va a tener que recurrir a otras personas para que puedan cubrirlas? ¿Bien? Entonces, los juegos más frecuentes que encontramos dentro de las personas que están en estos roles son el juego de alboroto, ¿no? Hacen muchas cosas para alborotar a todos, ¿no? La típica, ¿no? Que no se acuerda dónde dejaron las llaves, ¿no? Y moviliza toda la casa por buscar las llaves que las tiene en el bolsillo. Y culpa a los demás que los demás le han perdido las llaves, porque le han cambiado del sitio donde las tenía, ¿no? Mira lo que me has obligado a hacer también, ¿no? Si me equivoqué como perseguidor, la culpa es tuya, no mía. Si no fuera por ti, ya ves, mira lo que también es tu culpa por lo cual estamos pasando actualmente. Peleen entre ustedes, yo genero el problema y que los demás vean cómo solucionen, ¿no? Y el defecto, ver siempre en qué me equivoqué, o en qué te equivocaste, perdón, ¿no? Si estás mal, ¿no? El perseguidor va a encontrar el defecto, así no haya, él lo va a encontrar. El salvador va a jugar a solo trato de ayudarte, siempre va a querer ayudar a los demás, no importa lo suyo, deja que yo lo hago, ¿no? Deja que lo hago yo, no te preocupes, yo lo voy a hacer, no importa, si me amanezca, si tenga que ser, no, yo lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué harías tú sin mí? También es un juego típico de Salvador, y no vas a poder solo, tú no puedes, ¿no? No, yo voy a hacer por ti, yo voy a hacer las tareas, yo voy a hablar con la profesora, es más, cuando hay problemas con la pareja, yo voy a hablar con tu enamorado, yo voy a hablar con tu enamorado, etcétera, ¿no? Las víctimas siempre van a jugar a darme una patada, ¿no? La víctima siempre va a hacer cosas para que el del perseguidor la pueda descalificar. Y si no el perseguidor, alguien que pasó por ahí, ¿no? Pero las víctimas siempre van a, digamos, hacer cosas para que los demás lo descalifiquen, ¿no? Va a jugar a abrumada, siempre va a tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo, y la pregunta que siempre se va a hacer, ¿por qué siempre me ocurre, no? Es incapaz de darse cuenta que está manipulando a los demás. Va a jugar arrinconada, donde le va a ser difícil tomar una decisión. Y mira cuánto me esfuerzo, ¿no? Hacen las cosas mal, pero sin embargo quieren que los demás vean el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo, ¿no? Pero mira cuánto me estoy esforzando. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos salir de este triángulo? ¿Cómo podemos salir de este triángulo dramático, no? El perseguidor, dejar de criticar y ser más asertivo, ¿verdad? Y ser asertivo en el sentido que tiene que aprender a ver lo positivo de los demás. El salvador, dejar de querer salvar a todos y ser un ayudador empático, es decir, enseñarle a los demás cómo pueden solucionar sus problemas, ¿no? Y la víctima, dejar de ser, digamos, dejar de manipular a los demás para que los demás resuelvan sus trabajos y empezar a ser responsable, ¿no? Esto es lo que, digamos, se espera dentro de este triángulo para salir del triángulo dramático, ingresar a un triángulo ganador. Recuerden, asertivo, enseñar a los demás cómo tienen que hacer las cosas y ser responsables. ¿Ok? Entonces, en este triángulo ganador, ¿verdad? El asertivo, el ex perseguidor y el asertivo va a evitar las críticas y cada persona tiene sus propios recursos, ¿verdad? Reconocer que cada quien va a resolver sus problemas a su manera, a su ritmo y a su modo, ¿verdad? El ex salvador, que va a ser un ayudador empático, tiene que dejar que los demás resuelvan sus problemas, ¿no? Que ellos asuman cómo tienen que resolver sus problemas y esperar a que le pidan la ayuda y no adelantarse, ¿no? No es que, ¿quién puede? Yo, de frente, ¿no? Digamos, se pelean por levantar la mano y de repente, pues, nadie les está pidiendo los favores, ¿verdad? Hay que esperar que le digan directamente, tú puedes ayudarme, ¿no? Por favor, puedes tú ayudarme, y tengo que ver mi agenda, y si mi agenda podemos tener un espacio, y voy a tener yo el ánimo de poder hacerlo, sin grandes sacrificios, lo voy a hacer. El responsable va a desarrollar, digamos, el ex salvador va a asumir el rol de responsable y tiene que desarrollar la capacidad de aprender, ¿no? Algo que no hacen los salvadores, justamente, perdón, este es víctima, me he confundido, acá es víctima, tiene que ser responsable, tiene que desarrollar su capacidad de aprender, tiene que evitar quejarse y trabajar para adoptar una actitud proactiva. Bien, bueno, eso es todo por el día de hoy.
Espero que les haya agradado. Antes de retirarme, quisiera brindar un caluroso saludo a todos los colegas, que el día domingo estamos de fiesta, el día 30 de abril es el Día del Psicólogo. Un fuerte abrazo a todos ustedes, y si tiene alguien, un familiar que sea psicólogo, un amigo, no se olviden de mandarle un mensaje. Muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Sí? Muchas gracias y felicitaciones, licenciada Ceballos. Ahora pasaré a leer las preguntas realizadas por los participantes en la plataforma. Nos comentan cómo reconocer hasta qué punto es normal asumir uno de los tres roles del triángulo como padres o hijos. Ok, es que no tenemos que asumir esos roles, ¿no? El triángulo dramático genera problemas. Justamente cuando asumimos estos roles es cuando entramos en conflictos en la familia, ¿no? Siempre va a haber un perseguidor. Recuerden que detrás del perseguidor, delante de una víctima, o detrás de una víctima siempre va a haber un perseguidor y delante va a haber un salvador, ¿no? Y esto va a generar problemas, ¿no? Entre hermanos, entre padres, entre familia. Imagínense que la mamá asuma el rol de salvadora y el papá el rol de perseguidor, y el hijo el rol de víctima. Va a generar problemas. Tenemos que salir de ese triángulo dramático y entrar al triángulo de ganador, ¿no? El perseguidor tiene, digamos, que dejar de criticar y tiene que entender que las personas pueden resolver sus problemas o sus conflictos, ¿no? Tiene que aprender a ver lo positivo de los demás. El salvador tiene que dejar, digamos, de resolver los problemas y enseñarle a los demás a que lo solucionen, y las víctimas dejar de ser víctimas y ser pues responsables. Entonces no podemos asumir, tenemos que salir de ese triángulo dramático. Es más, si yo estoy reconociendo que estoy asumiendo uno de estos roles, salir, ¿no? No es fácil porque estamos hablando de conductas que venimos asumiendo por muchos años, ¿no? De repente incluso hasta a nivel ya de familia, porque es un rol que ya está instaurado dentro de la familia, y es más, se espera que yo esté dentro de este rol, ¿no? Por lo tanto, es medio complicado poder salirlo. Pero si lo identifico, tengo que hacer lo posible para poder salir. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas realizadas es, ¿qué rol puede asumir una persona narcisista? ¿Ya? Bueno, los narcisistas mayormente son perseguidores, ¿no? Él va a querer, digamos, siempre buscar estar por tener el control de las demás personas, ¿no? Entonces, mayormente asumen estos roles de perseguidores. También van a asumir roles de salvadores, ¿verdad? Van a estar fluctuando entre esos dos roles, ¿no? Y dependiendo de la situación, dependiendo a lo que quiera llegar. ¿Bien? Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas es, ¿cómo se puede apoyar a niños de parejas separadas, ya que cada uno formó un hogar con hijos y el niño se encuentra en medio y se siente solo? ¿Ya? Siempre cuando hay problemas digamos, de familia, ¿no? Mucho se habla del trauma que los padres generan a los hijos cuando se separan, ¿no? Pero nadie habla del trauma que los padres generan a los hijos cuando conviven en un ambiente totalmente negativo, un ambiente, pues, donde las personas, hay mucha violencia, donde de repente se juegan estos juegos donde el día a día, donde siempre hay conflictos, ¿no? Lo importante es conversar, hablar siempre con los niños, ¿no? De explicarle qué es lo que está pasando, ¿no? Y la separación siempre tiene que ser en buenos términos. Por eso es recomendable que las personas que van a decidir separarse, divorciarse, y hay niños de por medio, pues que los niños tengan orientación, y ellos también, ¿no? Que la separación sea en buenos términos, que los niños sean los menos afectados. Si ya de por sí les va a afectar la separación, pero que esta no sea traumática y que no le generen en él, pues, sentimientos digamos, de sentirse menos porque los papás están separados, ¿sí? Él tiene que saber que a pesar que los padres están separados, siempre como niño, van a contar con ellos. Y los papás también asumir la responsabilidad. No porque ya me separé, formé otra familia, ya me voy a olvidar, digamos, de los hijos que tuve en matrimonio o en convivencia. ¿Bien? Gracias, licenciada. Otra de las preguntas es, ¿en qué forma puede expresar un niño o adolescente los problemas que ocasionan estos tipos de roles? Es que los niños, los adolescentes, van a continuar los juegos de familia, van a seguirlos.
si un niño ya formó parte del triángulo inconscientemente, ¿no? Porque estos juegos son inconscientes. ¿Ah? Yo no es que hoy día me levanto y digo, hoy día voy a ser perseguidora. Y mañana, no, más tarde voy a ser salvadora. No, eso se da en las circunstancias, en el momento, y los niños pues lo hacen de manera inconsciente. Tenemos que enseñarles, ¿no? Si un niño de pronto se levanta y quiere, no quiere hacer las cosas que tiene que hacer y está buscando, digamos, que alguien le haga las tareas o está buscando siempre que los demás realicen por él las cosas que tiene que hacer, yo, para evitar, digamos, mi rol de salvadora y para que él asuma su responsabilidad, tengo que enseñar. Tenemos que enseñar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué le estamos enseñando? ¿Sí? Entonces, igual que los adolescentes, ¿no? Te voy a explicar, porque los adolescentes juegan mucho también, ¿no? Ellos muchas veces empiezan como víctimas y terminan siendo perseguidores de los padres, ¿verdad? Terminan siendo perseguidores, ¿no? Porque al final cambian el juego, ¿no? Entonces, de que no me das permiso, entonces de ahí cambian, eres malo, ya ves lo que me haces, ya ves, tú no me dejas disfrutar, eres egoísta, ¿no? Entonces, es bueno reconocer los roles que podemos estar teniendo dentro de nuestra familia, igual de nuestros hijos, y empezar a activar el triángulo ganador, ¿verdad? Si vemos que nuestros hijos pues empiezan ya con algunas conductas inadecuadas, que están generándoles problemas, pues tenemos que pedir una orientación, una consejería, ¿no? Y en caso sea necesario, pues hacer psicoterapia. Muchas veces los problemas familiares se pueden resolver con orientación y consejería, ¿verdad? Y no siempre los hijos o los padres tienen la culpa. Entonces tenemos que analizar, para eso hay terapias familiares, ¿no? Como les digo, yo no hago terapia familiar, pero sí hay personas que se han capacitado para hacer terapias familiares, ¿no? Y esto lo van a trabajar muy bien dentro de la familia. Yo puedo usar orientación familiar, orientar a la familia, pero hacer terapia familiar ya no. La terapia ya se va cuando los problemas ya son mayores y requiere un asesoramiento especial, ¿no? Entonces, pero sí pueden ir a una orientación familiar y cuando noten que hay algo que no está encajando bien, si notan que en la familia ya hay muchos conflictos, hay muchos problemas, pues ¿por qué no ir a solicitar ayuda? Porque el pedir ayuda también es parte de cómo salimos de este triángulo, ¿no? El pedir ayuda es reconocer que hay algo que no está bien en casa, hay algo que no está bien en la familia, de repente soy yo, de repente eres tú, o de repente hay algo que como familia no está funcionando y debemos buscar el asesoramiento. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas es, ¿qué hacer cuando tenemos conflictos a diarios en un servicio entre los médicos de la misma especialidad? ¿Qué sugiere? Asistan a talleres de manejo de estrés. Bueno, eso se va a dar, hay conflictos y conflictos, ¿no? No todo es conflicto mayormente, ¿ah? De repente, y es que siempre va a haber en los servicios siempre van a haber discrepancias, pero tenemos que llevarlas a buen término, ¿no? Es más, hay situaciones que unifican al servicio, ¿verdad? Hay situaciones que unifican al servicio, hay situaciones en las cuales tenemos que ponernos todos, llegar a entender de que si yo no estoy de acuerdo con lo que se está tomando en una reunión, tiene que tomar una decisión, y yo no estoy de acuerdo, pero que si la mayoría lo está asumiendo, pues así no me agrade, también lo voy a asumir, ¿no? Tener esa responsabilidad. En los trabajos hay muchos, trabaja el triángulo dramático también, ¿no? Recuerden que lo de casa, yo siempre digo, lo de casa lo llevamos al trabajo, y algo que tenemos es que como nos comportamos en casa, también nos comportamos en el trabajo, ¿no? No de igual forma, porque son diferentes escenarios, pero algo llevamos, ¿no? Entonces, los conflictos, o digamos, no digamos mal conflicto, digamos, las relaciones interpersonales que se van a dar dentro de un servicio, pues nos puede llevar a darnos cuenta en qué nos estamos equivocando. Algo está pasando. Nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero de repente sí hay momentos que sí podemos coincidir, ¿no? Lo que siempre se recomienda es que en los servicios se celebren, por ejemplo, o se reconozcan el día los 2 días festivos, ¿no? Día de trabajo, día de, digamos, de la medicina, día del psicólogo, día de la enfermera, día de la secretaria, ¿no? Y que tengamos esos gestos, ¿no? Compartir con nuestros compañeros de trabajo, porque eso también va a limar asperezas, ¿no? El hecho de compartir con alguien, ¿no? Así no me lleve bien, pero igual comparto, igual me divierto, igual tengo mi momento de que salgo de la rutina, ¿no? Entonces, dentro del ambiente laboral también es bueno identificar qué roles que estoy asumiendo, ¿no? De repente soy muy perseguidor con los colegas,
¿no? De repente soy muy salvador, de repente yo asumo todo y yo quiero hacer todo, o de repente siempre estoy buscando que los demás me solucionen los problemas, ¿no? Si alguien detecta que está asumiendo este rol, pues deje de participar de este triángulo dramático y asuma un rol más de triángulo ganador. ¿Bien? Muchas gracias, doctora. Otra y la última de las preguntas es, con una pareja que es controladora, que no quiere aceptar que tiene problemas y conlleva la manipulación, y la otra parte de la pareja asume un papel de salvadora, ¿cómo salir de ese triángulo? Bueno, y como les digo, ¿no? Es muy común este triángulo y se presenta con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es asistir a consulta, ¿verdad? Si yo estoy asumiendo que estoy en mi rol de salvadora y que, de hecho, también estoy por ahí, mi pareja está en el rol de perseguidor, no es que yo voy a hacer terapia para que él deje el rol, tiene que identificarse, ¿no? Y es bueno ir a consulta, es bueno ir a consulta y llamar a los que forman parte de, digamos, del conflicto, ¿no? Llamarlos y por separado, ¿no? Por separado. Entonces, la idea es que las personas entiendan que lo que están pasando está generando problemas en la familia y que lo ideal es que todos aprendamos a vivir en armonía, ¿verdad? Pero para eso pues tiene que haber voluntad de cambio, voluntad de que las personas reconozcan. Y en una familia, recuerden, es un sistema, al igual que en el trabajo, ¿no? Es un sistema. Entonces, cuando una pieza del sistema se modifica, todo el sistema se modifica también, ¿no? ¿Que esto va a demorar? Sí. No es que yo cambio hoy día, porque los cambios no son repentinos tampoco, y mañana ya el sistema va a cambiar. Esto lleva un proceso, ¿no? Y de repente no es importante que las personas que reconozcan que estas situaciones les generan conflictos, les generan problemas, pues asistan a una orientación y de ser posible hacer psicoterapia también. ¿Bien? Muchas gracias, licenciada, y felicitaciones por su ponencia. Agradecemos a todos los participantes y hasta una próxima TeleIS. Ok, muchas gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Hasta luego.